¿Qué tal, queridos amigos? Ya vamos terminando el 2019, que sin duda alguna es el año más violento de nuestra historia, desde los tiempos de la Revolución. Un promedio de 100 ejecuciones al día, por todas las partes del país. Hasta el último rincón de la patria ha sido hollado por esta violencia brutal que muchas veces es inexplicable. No solamente se trata de los cárteles, algunos de ellos protegidos desde el poder, sino también de las bandas de secuestradores, de los asaltacarreteras, de aquellos que no entienden que se puede construir una nación sin tener necesidad de ahondar en el crimen. En fin, hay muchas reflexiones que hacer en estos días que son previos a la Navidad, en la que el espíritu se vuelve ya no amoroso y feliz, sino consumista feroz. Lamentablemente hemos pasado de esa etapa de recogimiento familiar a una etapa en la que el frenesí de las compras, en el que la locura por tener un poquito de dinerito más a aquellos que les pagaron completos sus aguinaldos, va siendo un proceso que nos va hundiendo cada día más moral y socialmente. No se diga lo económico. Acabamos el año con el peso repuntando un poquito, pero muy golpeado por los meses anteriores y por los años anteriores. 2019 es un año que debiéramos recordar como el principio del gobierno de la izquierda, de lo que llaman la Cuarta Transformación, pero más bien lo vamos a recordar porque no se pudo atajar ni la corrupción ni la violencia, y esto es un hecho real. 100 ejecutados al día no es una cifra que pueda ser halagüeña en ningún sentido. Y esto es lo que tenemos que apreciar en estos días en los que tenemos oportunidad de hablar con nuestros hijos, con nuestros padres, los que los tienen, con nuestros nietos, con todos aquellos que puedan escuchar nuestra voz, ya más cansada, pero siempre vigorosa por la sabiduría que se acumula a través de los años. Me refiero a los abuelos, a aquellos que ya vemos que el gobierno pues ya no es tan ajeno a nuestra edad. Antes veíamos a muchos jóvenes en el gobierno, entre ellos efebos de los presidentes. Ahora lo que vemos son gente con mucha experiencia, pero también con mucha mala historia acumulada. Hemos visto cómo se ha defendido a los miembros del gabinete que han caído en errores gravísimos. Manuel Bartlett, Alfonso Durazo Montaño. Estos nos hacen ver que la historia de México contra la corrupción no mejoró en este 2019. Al contrario, ha sido más lapidaria y más brutal. Nos espera un 2020 difícil, ya lo sé, pero de cualquier manera es un buen síntoma que se recupere un poquito el peso. Es un buen síntoma que encontremos yacimientos de petróleo importantes, pero que es necesario que se extraigan de ahí, de donde están las grandes reservas petroleras, para poder lograr tener un nivel de venta pues considerable como lo tuvimos en la época de Salinas de Gortari, que sirvió nada más este repunte para acabar con algunas paraestatales, diciendo el presidente Salinas de Gortari que habíamos logrado superávit en la economía. Se vendían en aquel entonces más de 2 millones diarios de barriles de crudo mexicano, de la mezcla mexicana de crudo. Y ahora estamos muy por abajo de eso, entre los 490,000 y un poquito más. Pero a un precio bajo y sobre todo con el flagelo de que vendemos el crudo barato y nos regresan la gasolina cara.
porque no somos capaces de, siendo un país petrolero, de producir la gasolina necesaria para el consumo autosuficiente en México. Tenemos también el grave problema de la producción, de lo que poco se habla. Un problema que va creciendo porque lamentablemente alguna vez se anunció que ya éramos autosuficientes en granos básicos y ahora exportamos 10 billones de granos desde los Estados Unidos. Si nos llegan a apretar el cogote, basta con que nos dejen de mandar los granos para que se cree una crisis alimenticia en México de proporciones mayores. Es decir, estamos parados sobre muchas situaciones difíciles que debemos empezar a resolver, no pensando que el gobierno lo puede todo, sino aportando nuestro esfuerzo personal para lograrlo. Bien, que este fin de semana previo a la Navidad lo pasen bien, pero que nunca dejen de pensar en que las cosas deben componerse y no se van a componer si simple y sencillamente vemos siempre hacia lo superficial y no ahondamos en la verdadera conflictiva nacional. Lo siento, no me van a callar y lo digo con cero cobardía.